Capítulo 7. Dios quiere todo mi corazón. Durante meses vivimos como animales acosados, sin saber nunca dónde podríamos dormir en la noche ni cuándo andarían las autoridades pisándonos los talones. El gobierno y el movimiento de la Iglesia Patriótica de las Tres Autonomías tenían engañados a muchos cristianos en todo el mundo al insistir en que había libertad religiosa en China. Libertad para que las personas eligieran. Con gran osadía, proclamaban que los cristianos ya no eran perseguidos por su fe. Mi experiencia personal, así como la de miles de creyentes de las iglesias en casas, era todo lo contrario. En una ocasión, cuando las autoridades me arrestaron, me dieron a elegir entre recibir descargas eléctricas o azotes. Se burlaron de mí diciendo: «Esta es tu libre elección. Hay libertad religiosa en China solo si está dispuesto a vivir y adorar con exactitud de la manera que dice el gobierno que lo haga. Todo el que desea vivir una vida piadosa y obedecer las enseñanzas de Jesús sabrá muy pronto cuánta libertad hay de verdad». Por varias semanas después de la paliza que me dieron en Shaanxi, seguí sangrando por la boca. Mientras me recuperaba, nuestra iglesia decidió enviarme al sur, a la provincia de Hubei. En este viaje experimentamos muchos milagros. Mediante el poder del Espíritu Santo, hubo muchas sanidades divinas. A causa de los esfuerzos que hicieron las autoridades por detenernos en ese lugar, mis colaboradores estaban muy preocupados por mi seguridad. Me trasladaron al norte de Hubei. Dormíamos en cuevas, y huíamos de un lugar a otro. Nuestras ropas estaban rotas, y nuestro cabello despeinado. A las personas les desagradaba vernos, y nos tenían como la escoria de la tierra, la basura del mundo. 1 de Corintios 4:13. Pasé bastante tiempo en la parte norte de Hubei. Dios hizo muchos milagros, y el Evangelio se extendió a miles de personas. Esto llamó la atención del BSP, y las fuerzas del gobierno estaban en alerta en toda la zona limítrofe de las provincias de Hubei y Henan. Pronto cayó sobre nosotros la tormenta de la persecución. Pegaron carteles por las calles de cada pueblo, declarando que se aplastarían a todas las iglesias en casas ilegales, y se arrestarían a los líderes. Iban por las zonas rurales con autos y altavoces, declarando que los pastores de Henan eran ilegales, y los arrestarían. También pusieron anuncios en la radio. Se advertía a los ciudadanos que no nos hicieran caso, y que avisaran a la policía si sabían dónde estábamos. En una ocasión nos encontrábamos dirigiendo una reunión en la casa de un creyente a las afueras del pueblo de Eping, al norte de la provincia de Hubei. Un frío viento de Liberia sopló en el norte, haciendo que la temperatura descendiera por debajo del punto de congelación. Entonces nos llegó la noticia de que al hermano Ensen lo acababan de sentenciar a prisión esa misma mañana. La situación estaba tan tensa, y los riesgos eran tan grandes que incluso nuestros anfitriones cristianos decidieron que no podría aceptar que nos quedáramos con ellos esa noche. Sabían que irían a la prisión por muchos años si los pillaban hospedándonos a nosotros. La madre de la familia se arrodilló y nos suplicó que nos marcháramos. Hablé con la mujer, y le pedí: «Somos forasteros perseguidos por la policía. ¿Puede por favor prestarnos una frazada, a fin de que podamos pasar la noche en la humedad y el frío?» Ella me contestó: «Si los atrapan, los del BSP verán que la frazada es de nuestra casa, y nos meteremos en un gran problema». Por último, sin esperanza, y sin contar siquiera con una manta, mis colaboradores y yo nos fuimos de la casa. Caminamos en la oscuridad, tiritando, hambrientos, húmedos y helados. Aparecieron varios perros que nos ladraron en un tono que nos parecía de burla. Había tanta oscuridad que no podía ver mis dedos cuando extendía la mano frente a mis ojos. Hasta nuestros propios hermanos nos rechazaban. Así fue como Dios decidió prepararnos, de modo que solo pudiéramos esperar y confiar en Él para protección y provisión. Clamamos al Señor con muchas lágrimas. El viento helado nos azotó. Yan Ronglian, otros 2 colaboradores, y yo seguimos caminando, tratando de mantenernos calientes. Cantamos himnos a través de dientes que rechinaban.
Después de caminar por un buen rato, llegamos a un pajar en un campo. Abrimos un agujero entre la paja para protegernos del viento tan frío, pero solo había espacio para una persona. Una hermana se metió en ese agujero. El hermano Jan y yo seguimos caminando en la oscuridad. Tratamos de mantener el calor de nuestros cuerpos, envolviéndonos en un viejo saco que habíamos encontrado. Seguimos corriendo por un par de kilómetros más hasta que llegamos a un estanque para peces. Los agentes del BSP estuvieron buscándonos en ese pueblo, pero nosotros estábamos acurrucados entre los arbustos cerca del estanque. Pasada la medianoche, la temperatura bajó todavía más. El viento era aún más fuerte y frío, y comenzó a llover. Las heladas gotas de lluvia pinchaban como clavos que calaban los huesos. Nuestros dientes rechinaban, y nuestros estómagos vacíos nos hacían sentir el hambre. El hermano Jan y yo nos arrimamos el uno al otro todo lo que pudimos para conservar el calor. Nos arrodillamos en el embarcadero del estanque y oramos. Señor, por amor de la sangre preciosa que derramaste en la cruz, ten misericordia de nuestra nación. Por favor, dispersa las nubes oscuras que envuelven a China. A eso de las 4 de la madrugada, me sentí tan desalentado que busqué un lugar privado y clamé al Señor. De repente, allí en el frío, recibí una visión clara del Espíritu Santo. El cielo estaba en el desierto, y me envolvía. Escuchaba el ruido de los truenos, pero no había lluvia. De repente vi una gran inundación que venía del norte. Un muro de agua se abalanzaba sobre mí. Clamé. Oh Dios, sálvame. Luego en la visión, vi una enorme jarra, como de 1 metro de altura. Flotaba delante de mí. Agarré la jarra, y me metí dentro lo más rápido posible. De inmediato, cayó un paraguas del cielo encima de la boca de la jarra. Sostuve el paraguas del cielo encima de la boca de la jarra. Sostuve el paraguas encima de mi cabeza, mientras caía la lluvia torrencial, pero yo estaba seco. El torrente de aguas me arrastró. Las piedras y la suciedad golpeaban y tumbaban la jarra, pero yo estaba seguro. Estando en la jarra levanté mis ojos, y vi cómo la policía arrestaba, golpeaba y encarcelaba a los hermanos y hermanas de muchas partes de China. Contemplé esta terrible ola de persecución, pero era impotente por completo para salvarnos. Me puse a llorar. Después que terminó mi visión, me quejé con amargura al Señor. ¿Por qué no tienes suficiente poder para protegerme a mí, o a los otros creyentes? Sé que me arrestarán también. Caeré en manos del BSP. Tengo una madre y esposa que cuidar. ¿Por qué nos tratas de esta manera? A pesar de mi enojo, el Señor no me respondió. No podía regresar a casa, porque me detendrían. No podía ayudar a mis hermanos y hermanas en la fe cuando los torturaban en toda China. Me sentí muy frustrado. No podía seguir adelante ni tampoco podía volver atrás. El Señor usó estas circunstancias para mostrarme que Él quería que todo mi corazón estuviera dedicado a Él. En mi desesperada condición, empezó a cobrar forma un nuevo himno en mi corazón. Mientras viva, amaré solo a mi Señor, con todo mi corazón, fuerzas y mente. Amaré solo a mi Señor pase lo que pase. Amaré solo a mi Señor en todas mis acciones y palabras. Amaré solo a mi Señor. En tiempos de humildad y aprendizaje. Amaré solo a mi Señor en tiempos de gozo y alegría. Amaré solo a mi Señor ya, sea que pase hambre, o esté satisfecho. Amaré solo a mi Señor, soy suyo en la vida, y en la muerte. Amaré solo a mi Señor. El Señor ha sacrificado su vida por mí, mis profundos pecados han sido perdonados, le he dedicado toda mi vida a Él. Amaré solo a mi Señor. Le conté al hermano Jan la visión que tuve. Le dije. Debemos marcharnos de este lugar ahora. El Señor nos protegerá. Él será nuestro refugio. Seguimos nuestro camino, sin esperar siquiera a que amaneciera. Tenía ahora una comprensión más profunda de que sin importar la situación que viniera a mi camino, estaría en las manos del Señor y Él me rescataría. Comencé a seguir delante de nuevo, conforme a su llamamiento.
Me sentí avergonzado y culpable por la manera en que me había quejado al Señor, pero Él fue paciente y amoroso conmigo, y no me trató como merecía, sino con bondad. Como un águila, atiende a sus aguiluchos. DLING. A principios de los años 1980, disfrutamos de un compañerismo más dulce, y de una unidad más íntima que nunca antes. Las presiones nos enseñaron que teníamos que confiar en el Señor, y el uno en el otro para nuestra supervivencia. El amor de los hermanos trajo mucho consuelos a mi corazón. En este tiempo, fuimos también testigos de un gran número de milagros en nuestro ministerio para el Señor. Las visitaciones sobrenaturales, sanidades divinas y personas liberadas de demonios eran sucesos comunes. A pesar de las dificultades, o quizá debido a ellas, la Iglesia experimentó un rápido crecimiento. El fuego del avivamiento del Señor se encendió por todas de China. Tuvieron lugar algunos incidentes notables que llevaron a multitudes de personas a la salvación de la cruz. En mi pueblo de Yensan, un secretario del Partido Comunista llamado Yan había perseguido y torturado a los cristianos por años. A semejanza del apóstol Pablo antes de su encuentro con Jesús, Yan parecía deleitarse en la destrucción de la iglesia. Una tarde fría de invierno, mi madre, el hermano Fu, algunos colaboradores y yo, fuimos al pueblo Yensan. Visitamos a una familia cristiana, y oramos por ellos. Unos 30 cristianos acudieron, y entonces decidimos tener una reunión. Un vecino oyó nuestra adoración, y nos denunció al señor Yan, el secretario del partido. Este envió a varios agentes del BSP a la casa. Llegaron con bastones y cuerdas para arrestarnos y llevarnos a la comisaría de la policía local. El secretario del partido tenía un hermano que vivía en un pueblo cercano. Este hombre sufría de una enfermedad mental. Justo a la misma hora que enviaron a los agentes para interrumpir la reunión, el diablo puso un espíritu malo en la mente y corazón del hermano del secretario. Ese pobre loco agarró a su anciana madre de 80 años, y la degolló cortando su cabeza con un cuchillo oxidado, después arrojó el cuerpo a una letrina fuera de la casa. El hermano Fu estaba dirigiendo el canto cuando los agentes entraron en el patio de la casa donde nos reuníamos. Abrieron la puerta de una patada, y con los bastones empezaron a golpear con severidad al hermano Fu. Durante lo que a nosotros nos pareció una eternidad, siguieron torturando a ese anciano hasta que lo dejaron medio muerto. Luego ataron su cuerpo inconsciente con cuerdas. No había nada que pudiéramos hacer, sino solo orar por nuestro amado pastor. Arrojaron al suelo a la madre de Yun, y le dieron patadas, sin ningún miramiento. Cuando iban a atarla con cuerdas se dieron cuenta que había algunos jóvenes en la reunión. Cambiaron de idea, y usaron las cuerdas para atarlos a ellos, y después nos llevaron a todos a la comisaría de policía. Esa noche nos dejaron encerrado en la celda con la intención de continuar con nosotros a la mañana siguiente. Durante la noche, le informaron al secretario de la horrible tragedia sucedida en su familia. Tu hermano menor mató a tu madre. Cerrar admiración. El cuerpo de tu madre se encontró en la letrina con la cabeza cortada. El secretario corrió a su casa y olvidó la persecución de nosotros. En la mañana escuchamos las noticias, y clamamos al Señor, para que tuviera misericordia del secretario y su familia, que pudieran arrepentirse y recibir perdón. Cuando el secretario llegó a su casa encontró a su hermano tumbado en una cama. ¿Dónde está nuestra madre?, le preguntó. La maté y arrojé su cuerpo a la letrina, respondió. ¿Por qué hiciste algo tan horrible?, le gritó el secretario con gran enojo. ¿Por qué has estado tú persiguiendo a los cristianos?, preguntó el demente. Debido a que tú los has perseguido he matado a nuestra madre. Entonces sacó el largo y oxidado cuchillo, y trató de atacar a su propio hermano, pero los agentes que acompañaban a Yan lograron evitarlo. Le ataron y le llevaron a la comisaría. Los agentes del BSP y todas las personas de la zona creyeron que este incidente fue el juicio de Dios sobre la familia de Yan por haber perseguido a los cristianos.
A partir de ese momento, las autoridades dejaron a los cristianos en paz. Este incidente maravilló a todo el mundo en el pueblo. Todos confesaron: Jesucristo es en verdad el Dios viviente. El pueblo entero se hizo cristiano, y recibieron el bautismo. Todos los cristianos mostraron genuino amor por el secretario y su familia por la pérdida de la madre. La familia quedó muy conmovida y todos con humildad recibieron a Cristo. Me acordé de la escritura que dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Muchos de los nuevos cristianos del pueblo de Yensan se comprometieron a servir al Señor de todo corazón. Decidieron llevar el Evangelio a otras zonas que nunca antes habían oído el nombre de Jesús. De varias maneras y mediante mucho derramamiento de sangre, el Evangelio se extendió con rapidez durante las luchas de 1983.